Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes, ¿cómo están mis hermanos? Estamos aquí en Koinonia Radio a través de la 1420 AM. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradecida con Dios por este magnífico don que es la vida y también esta oportunidad que me permite de estar con ustedes. Sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Pues vamos a orar para pedirle al Señor su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de consagración y ofrenda. Te ofrezco, oh mi Dios, mis pensamientos para pensar en ti, mis obras para hacerlas según tu voluntad, mis trabajos para realizarlos por tu amor y para la salvación de las almas. Concédeme la gracia de purificar la memoria, refrenar la lengua, mortificar los sentidos y dominar los sentimientos del corazón. Haz que yo procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores, sacrificarme por los amigos, perdonar a los enemigos y dar a los demás el tratamiento que yo quiero recibir. Concédeme, mi Dios, conocer lo frágil que es lo terrenal, lo grande que es lo celestial, lo breve que es lo temporal, lo duradero que es lo eterno, y lo digno que eres tú de ser amado, con todo el corazón y con toda el alma. Yo te suplico en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver hoy lo que es directamente el sacramento de la de la Eucaristía. El día de ayer estuvimos viendo parte del sacramento de lo que es la reconciliación o la confesión. Y un poquito tocamos lo que fue la Eucaristía. Cada uno de estos sacramentos, mis hermanos, encierra una maravilla. Y sobre todo descubrimos a través de estos sacramentos los efectos que cada uno de estos sacramentos produce en nosotros. Y les compartía para mí muy personal, sobre todo estos sacramentos que es la reconciliación y la Eucaristía. También he sido muy bendecida por el sacramento de unción de enfermos. Este sacramento de unción de enfermos, a veces tenemos, ahora sí, cometemos el error de pensar que solamente es para los moribundos, y no es así. Era lo que yo pensaba, mas sin embargo fui beneficiada con la sanación de cáncer a través del sacramento de unción de enfermos. Entonces, como ven, yo soy testiga de ese poder de Dios a través de los sacramentos. Y cómo no, el bautismo, mis hermanos, yo soy hija de Dios. Y nos decía por ahí alguien, un predicador decía, imagínate
sobre todo que era en ese tiempo hijo del presidente. Y entonces decía este hermano, dice, imagínate, si yo me siento me siento llena la boca de decir, soy hijo del presidente. ¿Por qué? Porque me respetan, porque podría ser porque me adulan, porque pues tengo muchos beneficios y muchas puertas abiertas. Imagínate, pero nada se compara el reconocer, el experimentar esa gracia de ser hijos de Dios. Entonces te digo, cada sacramento tiene esta gran riqueza. Y la mayoría experimentamos esta gran riqueza en el momento que hacemos una buena confesión. Y precisamente nos compartía Lupita Venegas, la autora de este libro de Despierta Mujer Dormida. Ella nos compartía cómo ella estaba pensando, ¿verdad?, en hacer una confesión directa, dice ella. Bueno, pues si todo el mundo dice que se confiesa con un palo, que se confiesa ante quién sabe quién, y pues qué mejor que una confesión directa, y así no paso la vergüenza y la humillación de ir a decirle al Padre todos mis pecados. Mas sin embargo ella nos comparte la alegría, el gozo de poder, en este caso, experimentar la gracia, ese favor, esa misericordia de Dios en el momento que ella hace la confesión. Y sobre todo, como ella dice, me humillé, me postré de rodillas para hacer mi confesión. Esto es precisamente lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, pero les compartía también parte de lo que es un examen de vida. Entonces, mis hermanos, recuerda, para una buena confesión debemos de tener muy en cuenta 5 pasos que ya de alguna manera te comentaba, ¿verdad? Que el primero es examinar la conciencia. Debemos de examinar la conciencia. Y yo agregaría otro. Por ejemplo, no es fácil, hermanos, reconocer nuestros pecados. No es fácil revisar nuestra conciencia, porque a veces vamos a encontrar cosas guardadas que nos van a dar vergüenza ante Dios o nos causan dolor, porque en el sacramento de la reconciliación pues se trata de pedir perdón y perdonar. Entonces no es fácil. Por eso decíamos que es muy importante antes, ¿verdad?, estar ante el Santísimo o hacer alguna ofrenda, ¿verdad?, para pedirle al Señor, en este caso, que nos dé la luz, la gracia de examinar nuestra conciencia y sobre todo el conocimiento de nuestros pecados y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estas condiciones para una buena confesión: el primero es examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de no volver a pecar. Cuarto, decir todos los pecados al confesor. Y quinto, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Hermanos, decir todos los pecados, el número 4. Decir todos los pecados. Es muy importante, mis hermanos, porque te repito que cuando el Señor me ha dado este regalo de poder compartir con los demás este examen de conciencia y este examen de vida. Pero, hermanos, a veces tenemos miedo sacar lo que nos da vergüenza. Entonces, a veces omitimos algunos pecados, incluyendo algunos pecados mortales. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, pues en este caso, sacar todos los pecados, ¿verdad? Y un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una limpieza general, pero como diría por ahí un dicho, dice, ay, voy a limpiar ahí nomás por donde vea mi suegra. Y entonces
en este caso, como dicen, meten la basura debajo de las camas o debajo de los muebles mientras se va la suegra, ¿verdad? Porque no alcanzó a limpiar. Esto es lo que también a veces tendemos a hacer si no hacemos una buena confesión. Guardamos estos pecados. Y quiero decirte que de alguna manera, de por sí en sí, nuestros tres enemigos del alma, que es el mundo, el demonio y la carne, siempre están al acecho, ¿verdad?, de nuestra alma. Entonces, mis hermanos, por eso es importante que nosotros no dejemos ningún pecado por el cual Satanás tenga derecho a estarnos molestando, hasta estarnos acusando, porque a veces nos acusa. Ay, pobrecito, hombre, ¿cómo crees? ¿Y no te acuerdas de esto? ¿Y no te acuerdas de esto otro? Mis hermanos, no tenemos que dejarle ninguna arma a Satanás para que él nos esté molestando. No, le debemos de dar el señorío a Jesús y de decirle, ahora sí, Señor, ayúdame a caminar en santidad. Entonces, es ahí pues donde recibimos esa gracia que necesitamos para poder tener ese crecimiento espiritual. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que compartía con ustedes ayer sobre el examen de conciencia. Y hoy vamos a ver pues más directamente lo que es la Eucaristía, este sacramento maravilloso en el cual el Señor nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y, hermanos, el Señor nos invita a hacer la prueba para que descubramos cuán bueno es el Señor. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y vamos a ver más directamente lo que es el sacramento de la Eucaristía. Hay mucho y muchos testimonios, mucho de qué compartir de cada sacramento. Pero hoy me voy a dedicar parte de este tema que nos comparte Lupita Venegas. Nos dice que tal vez, has leído la siguiente historia que comparto contigo para tratar de comprender lo que es la Eucaristía o la Santa Misa. Vamos a nuestro automóvil y sintonizamos la radio. Están comunicando una noticia que da la vuelta al mundo. Se ha detectado un virus mortal. Los primeros casos se presentan en algún país de Asia y se están tomando medidas para impedir que pase a otros continentes. Sorprendentes comentarios. La noticia, y a los 10 minutos nos piden escuchar con atención un boletín de prensa urgente. El virus ha llegado a Europa y América. Todos debemos extremar precauciones. La comunidad médica científica está trabajando y marchas forzadas para desarrollar el antivirus, pero aún no hay nada. Todos vamos a nuestras casas y esperamos las indicaciones para protegernos. El virus avanza y ya se encuentra en todos los continentes. Pasa el tiempo y nada. La población empieza a diezmar
Es un terrible holocausto, 3 millones de personas muertas, la mitad de la población mundial. Al fin los científicos encuentran una manera de enfrentar el mortal virus, pero se necesita una sangre limpia, limpísima. Buscarán niños para examinarlos y detectar la que pueda resultar útil. Increíble. Es tu hijo de 4 años quien tiene la sangre que salvará a la humanidad. ¡Qué bien! Les dices a los médicos que procedan, pero ellos te explican, es necesario tomar toda la sangre. ¡Oh, no! Te están pidiendo que ofrezcas a tu hijo en sacrificio para la salvación del planeta. ¿Qué harás? Es desgarrador. Solo pensarlo es desgarrador. Es la vida de tu hijo para salvar a miles de millones. Existe una mínima posibilidad de que permanezca con vida y apuestan por ello. La comunidad médica, tu esposo, familiares, amigos, todos están de acuerdo. La comunidad mundial decide que tomarán la sangre de tu pequeño. El procedimiento se lleva a cabo y tu hijo muere. Estás destrozada y todos los que le conocían no pueden creerlo. Sin embargo, ya está hecho. Las noticias se difunden de inmediato. El antivirus está disponible y se ha detenido la mortalidad. La comunidad internacional invita al mundo entero a una reunión en la que se agradecerá solemnemente a tu hijo. Llega el día y te presentas al recinto. Notas algunos que sinceramente están contigo y te agradecen de corazón. Otros están distraídos. Es obvio que algunos acudieron obligados. Muchos, muchísimos, ni siquiera están ahí. Tu corazón da un vuelco suplicando que entiendan y que te duele más que a su misma muerte el hecho de que nadie haga conciencia de que tu hijo dio la vida por su vida. Fin de la historia. Todavía tengo un nudo en la garganta, tan solo de pensar que esto sucediera en realidad, y de algún modo sucedió. Dios Padre nos ama tanto que se hace hombre en la persona de Cristo. Se inmola a sí mismo en esta segunda persona y muere para darnos vida. La Eucaristía es una acción de gracias y mucho más. Te hago un comentario. Hay un poco de ciencia ficción y ciertos acontecimientos que narran que son imposibles. Recuerda que se trata solo de una analogía útil. Mis hermanos, esto es precisamente lo que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que tenemos que entender. Y muy personalmente te comparto mi dolor, mi tristeza, cuando en este caso acudo a misa y que no se le da el verdadero sentido. Pero a veces, más que criticar, lo entiendo porque de alguna manera tal vez yo hice lo mismo. No tanto creo porque de alguna manera mi madre siempre estuvo ahí atenta, que teníamos que estar con respeto y todo, y lo hacíamos de alguna manera por obediencia a nuestros padres, porque todavía no sabíamos, ¿verdad?, de este gran regalo de lo que es la misa
de lo que es recibir la comunión. Hermanos, pero te comparto que a mí me duele muchísimo y trato de alguna manera de estar muy al pendiente, porque me ha tocado ver que personas que conozco y que en este caso digo, bueno, pues esta persona ni siquiera está casada, ni siquiera puede en este caso, porque yo conozco a esa persona, pero no tengo el permiso, ¿verdad? Porque esto es lo que he aprendido. Yo platicando con un sacerdote me dijo, es que cada quien, ¿verdad? Por su propia responsabilidad, como dice la Escritura, a veces comulgamos nuestra propia condenación. Entonces, yo cuando todavía no sabía esto, en una ocasión estábamos en misa, entonces yo conocía la comunidad porque estaba trabajando ahí en la comunidad, y entonces yo conocía a una persona que estaba viviendo en unión libre, pero como a veces son tantos los casos y tan diferentes, a veces deciden vivir como hermanos para poder comulgar, y yo no sabía, ¿verdad?, si en este caso esta pareja lo hacía, no. Pero después supe pues que ciertamente estaban en unión libre. Entonces siempre yo estaba trabajando sobre los sacramentos, sobre el ofrecerle al Señor un corazón limpio y todo esto. Entonces yo conocí a la pareja y yo supe que el esposo o su compañero, porque no era su esposo, él ya no estaba a gusto, ya no vivía a gusto, porque a él ya el Señor le había tocado el corazón y él quería mejor una separación, porque en este caso no podían casarse porque ella era casada. Entonces, pues yo, la mera verdad, cuando yo miro a esta mujer que va en la fila a comulgar, yo me pongo de pie y le digo, oye, tú sabes que no puedes comulgar, no puedes comulgar. Me dice, pero es que se me hace agua la boca, yo deseo de todo corazón comulgar. Pues si es tan grande tu deseo, debe de ser más grande que el deseo de estar con tu compañero. Así que tú tienes que elegir entre estas dos cosas. Si eliges al Señor, pues tienes que dejar a este hombre. Entonces digo, ay, pero es que, bueno, gracias a Dios, después platicándole yo al sacerdote lo que había hecho, me dijo, es que no tenías que hacerlo, ¿verdad? Porque de alguna manera, repito, está bajo la conciencia de cada quien, ¿no? Entonces, pues ya pedí perdón al Señor de esto y todo, pero la mera verdad me duele mi corazón cuando a veces hay personas, ¿verdad? No hace unos días apenas era una misa de difunto, ¿verdad? De igual manera se acerca gente a veces que no tiene conciencia, y entonces veo a un niño que se acerca, comulga y se retira jugando con la hostia en la lengua. Ay, Dios mío. Entonces yo sigo al niño, lo siento, le digo, póstrate y consume la Eucaristía. Allí me estuve buen rato hasta que creo que la consumió. Hermanos, todos estos detalles duelen, porque sabemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, en este caso siempre tenemos que estar formándonos y sobre todo formar nuestra conciencia. Hermanos, vamos a un corte y regresamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces
ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos a través de Koinonia Radio, a través de la 1420 AM. Mis hermanos, bienvenidos a este segmento en el cual estamos recibiendo, ¿verdad?, ahora esta enseñanza sobre lo que es la Eucaristía. Estamos hablando de alguna manera de estos dos sacramentos que el día de ayer hablábamos, parte también de lo que es la reconciliación, y ahora estamos viendo más directamente de lo que es la Eucaristía. Quiero en estos momentos ya ir aterrizando de alguna manera en este tema sobre lo que es la Eucaristía. Sabemos, ¿verdad?, que en este caso son estos temas maravillosos que podemos sacarle ahora sí mucho provecho. Entonces nos quedamos, ¿verdad?, donde nos dice que el fin de esta historia que hemos compartido con ustedes, dice todavía tengo un nudo en la garganta de tan solo pensar que eso sucediera en una realidad, y de algún modo sucedió. Dios Padre nos ama tanto que se hace hombre en la persona de Cristo, se inmola a sí mismo en esta segunda persona y muere para darnos vida. La Eucaristía es una acción de gracias y mucho más. Entonces vemos, mis hermanos, que a través de esta historia que hemos ya leído, ¿verdad?, que verdaderamente, mis hermanos, es un gran ejemplo, ¿verdad?, de cómo Jesucristo ha pagado por cada uno de nosotros. Ha pagado, mis hermanos, ahora sí, por las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, el precio ya está dado. Ahora, mis hermanos, nos corresponde a nosotros dar una respuesta. Necesitamos dar una respuesta, y una respuesta muy generosa a tan grande amor. Entonces, mis hermanos, tenemos que de alguna manera darle gracias, ¿verdad? Le das gracias a Dios por este sacrificio, por su amor, por sus dones, por tantas bendiciones asistidas a misa. Hermanos, si has visto la película del Gran Milagro, ahí podemos ver reflejado de alguna manera este santo sacrificio y todo lo que sucede dentro de la misa. Es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros ya con una conciencia despierta, no dormida, como dice el libro, despierta mujer dormida. Mis hermanos, cuando vivimos ya la misa con una conciencia despierta, surgen maravillas, surgen verdaderos milagros. Y lo vemos, ¿verdad?, porque simplemente el hecho de que nosotros tengamos que asistir a misa, por ejemplo, o el estar por lo menos unos 10, 15 minutos antes de que empiece la misa para prepararnos, para poder vivir la Santa Misa, mis hermanos, esto es maravilloso, porque esto es un tiempo requerido para nosotros para poder disponernos
para vivir la misa? Primero, para pedirle perdón, porque vamos a participar de este banquete celestial. De igual manera, nos vamos a ofrendar, vamos a unirnos a este santo sacrificio. Por eso es importante llegar a la misa 10 o 15 minutos antes, si puedes antes mejor, y, repito, pedir perdón y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la ofrendo en ese altar. Me uno a ti en este santo sacrificio y mucho más allá. Y me uno a ti en cada una de las misas que se celebren el día de hoy. Quiero acompañarte en este recorrido que tú harás, Señor, en cada altar. Y también de igual manera podemos ofrendar ahí, mis hermanos, en ese altar, a toda nuestra familia, a toda nuestra parentela, porque este santo sacrificio lo puede abarcar todo. Puedes hacer presente a las almas del purgatorio y muy específicamente a tus familiares, conocidos, amigos o vecinos, por nombre. Señor, te hago presente las almas del purgatorio. Te hago presente, Señor, los moribundos. Te hago presente los que hoy van a morir. Te hago presente, Señor, a quien tú quieras. A quien tú quieras. Entonces, esto es tan grande, es tan maravilloso, mis hermanos, que no debiéramos perdernos esta oportunidad de cada misa. De cada misa. Por eso es una bendición, sí, que tengamos, por ejemplo, diáconos o ministros de la comunión, mis hermanos, pero cuando tenemos el sacerdote, esto es maravilloso, mis hermanos. Por eso también, hermanos, no podemos vivir, no podemos ir por la vida quejándonos, criticando a los sacerdotes. Y el Señor lo ha dicho: ay de aquellos que critiquen a sus sacerdotes. Hermanos, es que tú y yo como laicos tenemos la obligación de estar orando por nuestros sacerdotes. Y entre más malo ves, es más grande la oración. Entonces, mis hermanos, necesitamos por eso recibir formación, porque a veces vivimos como católicos, y digo vivimos porque yo así vivía, como una católica mediocre que me decía católica, pero no es cierto. Por eso ahora yo aclaro: o eres creyente o eres practicante. No, pues que soy creyente, practicante. Gloria a Dios, gloria a Dios, mis hermanos, porque necesitamos, en este caso, darle el sentido que este santo sacrificio tiene. Por eso decimos: le das gracias a Dios por su sacrificio, por su amor, por sus dones, por tantas bendiciones asistidas a misa. Ahora, mis hermanos, a veces pues hay mucha gente que dice: ay, es que es aburrida la misa. Es más, el sacerdote siempre está repitiendo lo mismo. No es cierto, y mucho más cuando dicen: es que repite las mismas lecturas. Claro que no. Es una lectura, son lecturas de cada día. Primera lectura y el salmo, a veces de acuerdo a lo que se celebra, algún santo, una fiesta, ¿verdad? A veces hay dos lecturas.
Está a veces el primera lectura, el Salmo, segunda lectura y el Evangelio. ¿Cómo va a ser posible que sean las mismas diariamente? Eso no es cierto. No es cierto, hermanos. Necesitamos entonces tomar conciencia, mis hermanos, para no desperdiciar las gracias y las bendiciones que Dios nuestro Padre nos regala día a día, momento a momento. Recuerda que cuando Dios te da es porque te quiere pedir, y cuando Dios te pide es porque te quiere dar. Por eso este dicho, ¿verdad? Señor, dame lo que necesito y pídeme lo que quieras. Dios nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer. Él mide nuestras fuerzas, mide nuestras capacidades. Entonces en ningún momento nos puede pedir algo que no le podemos dar. Por esta razón, mis hermanos, pues necesitamos, en este caso, ser agradecidos para ofrendarle al Señor lo que necesitamos ofrendarle. Entonces, hermanos, nos pide nuestro Señor que le dediquemos un día de la semana, que no nos desconectemos de la vida para seguir dando. Hermanos, vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer, estamos en Koinonia Radio a través de la 1420 AM. Estamos viendo sobre el tema de la Eucaristía y estamos viendo, mis hermanos, este gran regalo que produce en nosotros efectos de santidad. Nada más y nada menos que son efectos de santidad. Nos va purificando, nos va santificando, nos va transformando, nos unge, nos sana, nos libera. Es algo maravilloso. Entonces nos pide, ¿verdad?, nuestro Señor, que le dediquemos un día de la semana, que no nos desconectemos de la vida para seguir dando fruto en esta vida y ganemos lo necesario para entrar a la buena, la vida eterna. Hermanos, si lo que más deseamos es en la vida eterna, mis hermanos, necesitamos de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos pide porque nos quiere dar. Sobre todo la Santa Misa es fuente de riqueza espiritual. Nos fortalece el alma, nos hace aptos para amar. Fíjate que si nosotros guardamos algún sentimiento negativo, ya sea, a veces es simplemente una apatía, pero a veces no es apatía. A veces es resentimiento, y este sentimiento va creciendo a grado de llegar al rencor. Hermanos, recuerda que somos seres espirituales y somos seres carnales. Por lo tanto, no podemos alimentar el espíritu con puras cosas del mundo. No.
Solamente a veces nos dedicamos a alimentar nuestro cuerpo, nuestra carne, a darle todo lo que nos pide nuestra carne. Hermanos, necesitamos de alimentar nuestro espíritu. No podemos seguir los criterios de Cristo sin la Eucaristía. No podemos decirle que le amamos si no lo recibimos. Hermanos, es que tenemos a veces criterios tan erróneos que allí nos estacionamos en nuestras verdades y le damos a veces más valor a nuestras verdades, que no tienen nada de verdad, a la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, no es solo una acción de gracias, es ir al encuentro con Cristo, que se ha quedado en la hostia consagrada. Ahí está Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo entran realmente a tu corazón. Lo creo porque es la palabra de Dios. Así como no vemos el hierro, por ejemplo, en las espinacas, no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Y así no vemos la carne y la sangre de Cristo en las formas consagradas, pero ahí están. Entonces es un gran ejemplo, hermanos, porque a veces hasta nos dedicamos, sobre todo cuando nos queremos cuidar el cuerpo, entonces decimos, es que mira que la naranja tiene la vitamina A, y que el limón tiene la vitamina A, y que esto tiene la vitamina C, que tiene la vitamina quién sabe qué, que tiene la vitamina no sé qué tanto. Entonces, mis hermanos, necesitamos creerle al Señor, confiarle al Señor y esperar también en el Señor. Debemos, en este caso, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder nosotros, en este caso, descubrir los efectos de su amor. Decenas de milagros eucarísticos atestiguan científicamente esta verdad a este respecto. Por eso te recomiendo que busques, en este caso, los milagros eucarísticos. Busca los milagros eucarísticos. Hermanos, cuando nosotros buscamos y vemos, por ejemplo, te comentaba sobre esta película maravillosa de El Gran Milagro, mis hermanos, es maravilloso, ¿verdad?, descubrir todo lo que sucede en esta película. Es maravilloso. Te aumenta la fe, te ayuda a vivir la misa como la debes de vivir. Mis hermanos, yo te invito a que hagas la prueba y asiste a misa, por lo menos, es más, te doy de tarea que por lo menos unos 9 días, haz un novenario de misas, ofrécela por ti misma. Dile, Señor, te voy a ofrecer estas 9 misas que voy a ir, pero especifica, por mi conversión, por mi salvación, por mi salud, por, no sé, lo que quieras. Pero es maravilloso cuando le decimos, Señor, para que me muestres el camino. ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Porque, hermanos, nos llevamos en la vida sufriendo, quejándonos y no sé qué tantas cosas, hermanos, y a veces desperdiciamos estos regalos
que el Señor nos da. Entonces, ¿cuánto nos ama? Y todavía estás pensando si vas a ir o no vas a ir a misa. ¿Iré a misa o no? Ay, no, qué aburrido. Qué aburrido. No, me duermo en la misa. Mejor a qué voy. Y luego dices también, ay, no. Allí en la iglesia hay puros hipócritas. Y a veces nos dice el sacerdote, ok, pues sí, tienes razón, hay puros hipócritas. Pero dice, hay lugar para más hipócritas. Todos, hermanos, todos somos pecadores. Todos estamos necesitados de Dios. Entonces, vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, que en este caso la palabra de Dios es vida, es vida. Ahí ilumina también el Señor nuestro entendimiento, alimenta y nutre nuestro espíritu. Y pues vamos a comulgar llenos de nuestro espíritu de Cristo. Y de esta manera sentimos el valor de vivir nuestra fe en casa, en el trabajo, en la enfermedad, donde quiera, hermanos, en cualquier situación que estemos viviendo. Ahí experimentamos la fuerza, la fortaleza. Después, hasta nosotros nos desconocemos. Yo a veces digo, me desconocí el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque no contesté nada, me humillaron o me dieron a entender algo y yo me quedé callada. Pues me admiro, ¿verdad? Gracias, Señor, porque pues es tu gracia, no ha sido por mí. Pero también me admiro cuando, en este caso, contesto mal o no doy la respuesta como debo de darla. Entonces, ay, carambas, di mal testimonio. ¿Va? Pues allí veo con claridad cuándo es la carne y cuándo es el espíritu. ¿Sí? Entonces vemos en este caso la gran diferencia. Entonces, hermanos, vamos a misa y experimentamos la alegría de llevar a Cristo también a los demás. Porque a veces no es necesario hablar suficiente, pues es nuestra conducta renovada, animosa y llena de Dios. Es cierto, a veces, hermanos, las palabras salen sobrando. En cambio, cuando nuestros actos, nuestras actitudes hablan por nosotros, no es necesario hablar. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada. A veces confundimos solamente. Mis hermanos, quiero agradecerles su atención. Quiero agradecerles que nos hayas abierto las puertas de tu hogar y de tu corazón para escuchar en este día lo que el Señor nos enseña a través de este tema sobre la Eucaristía. Reconozco ante Dios y a ustedes que no he tenido las palabras adecuadas para poder hablar de este sacramento, pero que lo he hecho con mucho gusto y sobre todo con ese ánimo de saber que cada día que vamos a misa a alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, salimos siempre fortalecidos. Muchísimas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar.
Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.